La lluvia azotaba los altos ventanales de la sala privada, situada encima de Dantes, convirtiendo Manhattan en un borroso paisaje plateado y dorado. El restaurante de abajo bullía con la habitual multitud de los viernes por la noche, ajeno al mundo que existía 3 pisos más arriba. En la suite, tenuemente iluminada, donde la luz ámbar de los apliques vintage proyectaba largas sombras sobre los paneles de madera oscura, Luca Moretti levantó una copa de cristal con whisky. El líquido captaba el resplandor como si fuera fuego cautivo. Frente a él, Sabrina Voss se reía suavemente, rozando con sus labios rojos el borde de su copa. Estaba envuelta en seda negra que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, y su perfume se mezclaba con el aroma del cuero envejecido y el humo de los puros que habitaban permanentemente en esa habitación. El aire entre ellos brillaba con peligro, deseo y algo mucho más tóxico que ambos. Se había dicho a sí mismo que se trataba de negocios, una celebración del acuerdo que había consolidado sus propiedades legítimas, aquellas que pagaban impuestos y llevaban su nombre en cristal y acero. Una aparición necesaria con una mujer cuyas conexiones se extendían profundamente por los bajos fondos de la ciudad. Nada más. Por la libertad, susurró Sabrina, con una voz como seda sobre acero. Hizo chocar su copa contra la de él, con sus ojos ámbar brillando en la penumbra. El teléfono de Luca vibró sobre la mesa de caoba que había entre ellos. El nombre de Claire apareció en la pantalla. El bebé tiene fiebre. Por favor, vuelve a casa. Lo miró durante un largo momento y luego dio la vuelta al teléfono. El gesto fue pequeño pero definitivo. La mano de Sabrina se deslizó sobre la suya con un contacto calculado y cálido. La música resonaba débilmente desde algún lugar abajo y fuera, los truenos retumbaban en la ciudad como una advertencia que él decidió ignorar. Horas más tarde, la habitación estaba en silencio, salvo por la lluvia. Sabrina dormía bajo sábanas caras, mientras Luca permanecía de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky olvidado en la mano. Los relámpagos recorrían el horizonte, iluminando el imperio que él había construido desde la nada. Edificios que llevaban nombres que él controlaba, calles donde su palabra tenía un peso que nada tenía que ver con el dinero. Por un fugaz segundo, pensó en Claire. Su voz suave, sus ojos cansados, la forma en que solía susurrar, creo en ti, antes de cada reunión difícil, cuando las reuniones significaban algo diferente. Cuando él todavía intentaba ser el hombre con el que ella creía haberse casado. Pero la fe había sido sustituida por la ambición hacía mucho tiempo, por el peso de las decisiones tomadas en salas como esta, con gente como Sabrina. Se convenció a sí mismo de que mañana lo haría bien. Siempre lo hacía. Cuando el amanecer se despejó, frío y gris sobre la ciudad, Lucas salió por la entrada privada. Su Maserati negro esperaba en la acera, con el motor ronroneando en silencio. Rocco estaba sentado al volante, silencioso e impasible como siempre, su corpulenta figura ocupando el asiento del conductor como un monumento a la lealtad. «A casa», dijo Luca en voz baja, deslizándose en el asiento trasero. Rocco asintió una vez y se adentró en las calles vacías. Condujeron en silencio por la ciudad dormida, pasando por el distrito financiero donde el imperio legítimo de Luca tocaba el cielo, pasando por los barrios donde sus otros negocios mantenían a raya la oscuridad. La lluvia había cesado, dejando el pavimento resbaladizo y reflectante, convirtiendo las farolas en charcos de ámbar. Cuando llegaron a la casa adosada del West Village, un edificio reformado con paredes de piedra y puertas de hierro, el sol comenzaba a salir. Pero la luz no servía para calentar el frío que se instalaba en el pecho de Luca. Atravesó la pesada puerta de roble y entró en el silencio. No se oía ninguna nana desde la habitación de los niños. No había aroma a café ni al jabón de lavanda que le gustaba a Claire. Solo el eco hueco de sus propios pasos sobre el suelo de madera. «Claire», llamó, y su voz rebotó en las paredes cubiertas de fotografías familiares e iconos religiosos. Viejas fotos de su abuelo, el hombre que había construido los cimientos sobre los que Lucas se encontraba ahora. Fotos de sus padres, tomadas antes del incendio que los había consumido a ambos. No hubo respuesta. Solo el tic-tac del reloj de pie del pasillo,
cada segundo cayendo como un martillo. La puerta de la habitación del bebé estaba abierta. Luca se acercó lentamente, con algo primitivo y aterrador surgiendo en su garganta. En el interior, la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de gasa, pintando la habitación de suaves tonos azules y cremas. La cuna estaba vacía, la manta del bebé doblada cuidadosamente sobre la mecedora que Claire había insistido en conservar de la casa de su infancia. Sobre la cómoda, su anillo de boda brillaba junto a una nota doblada. Las manos de Luca estaban firmes cuando cogió el papel, aunque algo dentro de él ya había comenzado a romperse. La letra era la de ella, cuidadosa y deliberada, cada palabra elegida con la precisión de alguien que había pensado mucho y bien en lo que decir. Anoche, mientras estabas con ella, la fiebre de nuestro hijo subió a 39,4 de excellence. Te esperé. Te llamé 17 veces. Finalmente comprendí que estaba esperando a un hombre que ya no existe. La llave de esta casa está en la encimera. No la voy a necesitar. No nos busques. El papel temblaba ligeramente entre sus dedos. Lo leyó de nuevo, más despacio esta vez, como si las palabras pudieran reorganizarse en algo más soportable. No fue así. Su teléfono vibró en su bolsillo. En la pantalla apareció un mensaje de Sabrina. Anoche fue inolvidable. ¿Cuándo puedo volver a verte? Luca miró fijamente el mensaje, luego la cuna vacía y a continuación el anillo que brillaba a la luz de la mañana. Por primera vez en años, quizá en toda su vida adulta, sintió algo parecido al miedo. No era la conciencia calculada que acompañaba al riesgo, ni la aguda claridad del peligro, sino un terror real y profundo. Su esposa y su hijo recién nacido se habían ido, y con ellos lo que quedaba del hombre que una vez le había prometido a Claire que sería. Se dejó caer lentamente en el borde de la mecedora, con la nota aún apretada en la mano. La silla crujió bajo su peso, balanceándose ligeramente. Afuera, la ciudad se despertaba. Los coches tocaban el claxon. La gente se apresuraba a ir al trabajo. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En la cocina, encontró la llave de la casa exactamente donde ella había dicho que estaría. Junto a ella había un pequeño calcetín azul, de los que apenas le quedan a un bebé. Lo cogió, se lo llevó a la cara y por primera vez desde que era un niño y vio el funeral de sus padres, Luca Moretti sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. No dejó que cayeran. Él no era así como le habían enseñado a ser. Pero, sentado en la casa vacía, rodeado por los fantasmas de una vida que había destruido, comprendió con devastadora claridad que todo el poder que había acumulado, todo el control por el que había luchado, no significaba nada si no podía proteger lo único que realmente le importaba. Un golpe resonó en el silencio. Lucas se levantó lentamente, recomponiéndose con la facilidad de un hombre que había pasado toda su vida llevando máscaras. Cuando abrió la puerta, Enzo estaba allí, con sus rasgos afilados sin revelar nada, sosteniendo una tableta. «Jefe», dijo con cuidado en voz baja, «tenemos un problema». Lucas se hizo a un lado para dejarlo entrar. «Habla», Enzo dudó, lo cual era inusual. Normalmente era directo, eficiente y no se dejaba llevar por las emociones. «Los periódicos están publicando una noticia. Fotos de anoche. Tú y Sabrina en Dantes». Lucas sintió que se le tensaba la mandíbula. «Enséñamelas», Enzo le mostró la tableta. El titular aparecía en letras mayúsculas en la pantalla. «Magnate inmobiliario celebra mientras su esposa cuida sola al recién nacido». Debajo, una foto de Luca y Sabrina en la ventana de la sala privada, con copas de champán en alto, la ciudad resplandeciendo detrás de ellos como un escenario. La foto había sido tomada desde el otro lado de la calle, ampliada pero lo suficientemente nítida. Lo suficientemente nítida como para destruir lo poco que quedaba de su imagen pública, cuidadosamente mantenida. Lo suficientemente nítida como para herir a la única persona a la que nunca había querido hacer daño. «¿Cómo han conseguido esto?», preguntó Luca, con una voz peligrosamente tranquila. Enzo cambió ligeramente el peso de su cuerpo. «Seguridad está revisando las imágenes, pero, jefe, hay más».
Más, la tarjeta de crédito de la señora Moretti se ha utilizado esta mañana en una gasolinera de Connecticut. Se dirige hacia el norte. Los ojos de Lucas se clavaron en el rostro de Enzo. ¿Dónde exactamente? En la Interestatal 95, cerca de New Haven. La transacción fue marcada porque es la primera actividad en 3 días. Llama a Rocco, que tenga el coche listo. Jefe, dijo Enzo con cautela. La familia está haciendo preguntas. Han visto los periódicos. Algunos están preocupados por... Que se preocupen, interrumpió Luca con voz dura. Diles que yo me encargo. Enzo asintió una vez y desapareció tan silenciosamente como había llegado. De nuevo solo, Lucas se quedó de pie en medio de su casa vacía, sintiendo el peso de generaciones presionándole. Su abuelo había construido esta familia desde la nada. Le había enseñado que el poder lo era todo, que el respeto se ganaba con la fuerza y se mantenía con el miedo. Pero el anciano también le había enseñado otra cosa, algo que Luca había olvidado en algún momento del camino. Un hombre que no puede proteger a su familia no tiene derecho a llamarse hombre. Las palabras resonaban en su memoria, pronunciadas con el marcado acento de su abuelo, con la certeza que solo puede dar haber sobrevivido a guerras y haber construido imperios a partir de escombros. Luca bajó la mirada hacia el pequeño calcetín azul que aún sostenía en la mano. Había pasado años construyendo muros, creando distancia, manteniendo la separación entre el mundo que controlaba y la vida que compartía con Claire. Se había dicho a sí mismo que era para protegerla, que ella estaría más segura sin saber todo lo que él hacía, quién era realmente. Pero la verdad era más simple y más condenatoria. La había mantenido a distancia porque acercarse significaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, en su mundo, significaba la muerte. Ahora esa distancia le había costado todo. Su teléfono sonó. Esta vez no era Sabrina, sino un número oculto. Respondió sin hablar. Señor Moretti, dijo una voz suave. Raymond Castellano. Un nombre que tenía peso en círculos donde los nombres rara vez se pronunciaban en voz alta. Me he enterado de sus problemas domésticos. Un momento desafortunado, dado nuestro acuerdo pendiente. Luca apretó el teléfono con más fuerza. Mi vida personal no afecta a los negocios. ¿No? La voz de Raymond tenía un tono divertido. Los periódicos dicen que su esposa se marchó por una aventura amorosa. Eso sugiere falta de criterio, falta de control. Estas cosas importan a las personas que valoran la discreción. ¿Qué quiere, Raymond? Solo llamo para expresar mi preocupación y para recordarte que nuestro acuerdo requiere un cierto nivel de estabilidad. Si no puedes gestionar tu propio hogar, ¿cómo puedo confiar en que gestionarás mis intereses? La amenaza era sutil, pero inequívoca. Raymond estaba dando vueltas, sintiendo debilidad. En su mundo, la debilidad era sangre en el agua. Tendré todo bajo control el lunes, dijo Luca, con voz monótona. Asegúrate de hacerlo, porque si no puedes, conozco a otros que sí pueden. La línea se cortó. Lucas se quedó inmóvil, con el teléfono aún pegado a la oreja, mientras se cristalizaba el alcance total de su situación. No solo estaba perdiendo a su esposa y a su hijo, estaba perdiendo su reputación, su prestigio, el respeto que mantenía intacto su imperio. Y hombres como Raymond ya se estaban preparando para quedarse con lo que él no podía conservar. Afuera un Mercedes negro se detuvo junto a la acera. Era la señal de Rocco de que el coche estaba listo. Luca echó un último vistazo a la casa que nunca había llegado a ser un hogar. A la habitación donde había dormido su hijo, a la cocina donde Claire solía preparar café cada mañana, tarareando suavemente mientras trabajaba, a la vida que había dado por sentada hasta que la perdió. Luego cogió su abrigo, se guardó el calcetín azul en el bolsillo como si fuera un talismán y salió a la fría luz de la mañana. Había construido un imperio basado en la paciencia, en una planificación cuidadosa, en no dar nunca un paso hasta estar seguro del resultado. Pero esto no era un negocio, era una cuestión de supervivencia, y por primera vez en su vida, Luca Moretti no tenía ni idea de lo que vendría después. Lo único que sabía con certeza era que tenía que encontrarlos, tenía que ver a su hijo,
Tenía que enfrentarse a lo que le había hecho a la única mujer que había visto más allá de la coraza y había descubierto al hombre que había debajo. Incluso si eso lo destruía en el proceso, el Maserati se abrió paso entre el tráfico matutino como una navaja, con Rocco conduciendo con la misma eficiencia silenciosa que lo había convertido en alguien invaluable durante más de una década. Se dirigieron hacia el norte a través de la ciudad, pasando los límites donde la influencia de Luca era más profunda, hacia un territorio que se sentía cada vez más extraño. Luca se sentó en el asiento trasero, con el pequeño calcetín azul descansando sobre su rodilla, y vio cómo la ciudad que había conquistado desaparecía detrás de él. Durante años, se había movido por Nueva York como un fantasma, presente pero invisible, con un poder palpable pero nunca del todo visible. Había perfeccionado el arte de estar en todas partes y en ninguna a la vez. Pero ahora, mirando la autopista vacía que tenía delante, se dio cuenta de que la invisibilidad le había costado lo único que le importaba. Su teléfono vibraba constantemente. Mensajes de socios, preguntas sobre las fotos, preocupaciones sobre acuerdos comerciales que de repente parecían frágiles. Los ignoró todos. En algún lugar más adelante, en una dirección que aún no conocía, Claire conducía con su hijo, huyendo de él, del hombre en el que se había convertido, de la oscuridad con la que finalmente había decidido que ya no podía vivir. Y por primera vez desde que había aprendido a sobrevivir en un mundo que no mostraba piedad, Luca Moretti se sintió completamente, devastadoramente impotente. La mañana en que Sabrina Voss se despertó en su apartamento de la Quinta Avenida, la luz del sol se derramaba a través de los ventanales que iban del suelo al techo, iluminando un espacio decorado en tonos crema y dorado. Todo era caro, todo estaba calculado, desde las cortinas de seda importadas hasta las orquídeas frescas dispuestas sobre la mesa de café de mármol. Se sentó con las piernas cruzadas en su sofá blanco, desplazándose por su teléfono, viendo cómo se multiplicaban los titulares con satisfacción. Pobre Claire, murmuró, sorbiendo su café con leche de avena. Nunca entendió con qué tipo de hombre se había casado. Las fotos estaban ahora por todas partes, recogidas por todos los sitios de cotilleos y blogs financieros de la ciudad. Luca Moretti, el enigmático hombre de negocios cuyo imperio legítimo tocaba el cielo, mientras sus otros intereses operaban cómodamente en la sombra, había sido sorprendido en un momento de indiscreción. La historia era perfecta, un escándalo sin demasiado peligro, fama sin consecuencias, al menos para ella. Su teléfono sonó. El nombre de Luca apareció en la pantalla. Dejó que sonara 3 veces antes de contestar, calculando la pausa a la perfección. «Buenos días», dijo con voz melosa. «Quítalas». Su voz era plana, sin emoción, pero ella había aprendido a leer el peligro en sus silencios. «¿Quitar qué?» «Las fotos. Tú lo has organizado». Sabrina sonrió, examinando sus uñas cuidadas. «Yo no he hecho nada. El fotógrafo solo tuvo suerte. Estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado». Sabrina, su nombre en su boca era una advertencia. «Tranquilízate, Luca. Los medios olvidan más rápido de lo que condenan. Unas cuantas donaciones estratégicas, tal vez una declaración sobre la salud mental y la presión en los negocios de alto riesgo. Para el mes que viene serás el genio incomprendido. No me importan los medios». «Entonces, ¿qué te importa?» El silencio se extendió entre ellos. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila, casi vulnerable. «Se ha ido. Con mi hijo». Sabrina dejó su café, intrigada a pesar de sí misma. «¿Tu mujer se ha ido?» «No te hagas la inocente. No estoy fingiendo nada. Tú me dijiste que era frágil, que el matrimonio ya se estaba rompiendo. Quizás finalmente hizo lo que debería haber hecho hace años. Esto era tu seguro», dijo él, endureciendo la voz. «Querías una ventaja». «¿Seguro?» Sabrina se rió suavemente. «Luca, yo quería lo que toda mujer quiere de un hombre como tú. Atención, prioridad. Saber que yo importaba más que una esposa cansada y un bebé que no paraba de llorar». La línea se quedó en silencio. Casi podía verlo, de pie en esa casa vacía,
rodeado de las ruinas de su vida cuidadosamente construida, comprendiendo por fin el precio de la lealtad dividida. No importas, dijo él finalmente. Nunca lo hiciste. Las palabras deberían haberle dolido. En cambio, confirmaron lo que siempre había sabido. Los hombres como Luca Moretti no amaban, poseían, controlaban, utilizaban. La única diferencia era la eficacia con la que se les podía utilizar a ellos. Eso no es lo que dijiste anoche, respondió ella dulcemente. Anoche fue un error. Quizá, pero es un error que ahora está inmortalizado en varios periódicos. Y tengo algo más que fotos, Luca. Ella oyó cómo se le cortaba la respiración. ¿De qué estás hablando? De un seguro, repitió ella disfrutando de la palabra. Vídeo, audio, documentación de algunas conversaciones muy interesantes, del tipo que podría hacer que ciertas personas se interesaran mucho por tus acuerdos comerciales, tanto los legítimos como los demás. Me has grabado. Me he protegido, corrigió ella. No eres el primer hombre poderoso que promete eternidad y traiciona. He aprendido a asegurar mi posición. ¿Qué quieres? Ahora sí que estaban llegando a algo. Sabrina se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad que brillaba bajo ella como un joyero. Quiero lo que siempre he querido. Seguridad. Digamos $5 millones. Desapareceré, las grabaciones desaparecerán y tú podrás perseguir tu pequeña familia perfecta sin que yo complique las cosas. No dispongo de ese capital líquido en este momento. Entonces consíguelo. Tienes contactos, Luca. Dinero negro, cuentas en paraísos fiscales, amigos en lugares interesantes. Estoy segura de que alguien te debe un favor. Me estás chantajeando. Te estoy dando la oportunidad de hacer que esto desaparezca antes de que se convierta en un problema real. Piénsalo. ¿Qué haría Raymond Castellano si supiera que estás tan comprometido? La mención del nombre de Raymond surtió el efecto que ella pretendía. Creó un miedo real. En su mundo, la reputación lo era todo. Y Raymond ya estaba al acecho, buscando puntos débiles. Necesitaré tiempo, dijo Luca finalmente. Tienes 48 horas. Después de eso, empezaré a hacer llamadas. Terminó la conversación y dejó el teléfono con satisfacción. Los hombres como Luca creían que lo controlaban todo, que su poder los hacía intocables. Pero todo el mundo tenía puntos débiles. Todo el mundo podía ser manipulado. Sonó el timbre de su apartamento. Pulsó el interfono. ¿Sí? Un paquete para la señora Voss, dijo una voz. Frunció el ceño. No esperaba nada, pero le abrió la puerta y la entreabrió para esperar. El repartidor que apareció era joven, vestía un uniforme estándar y llevaba una pequeña caja. Se la entregó sin decir nada y se marchó rápidamente. Sabrina cerró la puerta y examinó el paquete. No había remitente ni marcas, solo su nombre escrito en letras mayúsculas. Dentro, envuelto en papel de seda, había un único objeto. Una pequeña mariposa de cerámica, delicada y hermosa, y debajo, una nota escrita con una elegante caligrafía. Algunas deudas no se pueden pagar con dinero, algunas amenazas no se hacen con palabras. A estas alturas ya deberías saberlo. No había firma, pero las manos de Sabrina temblaban ligeramente mientras dejaba la mariposa sobre la mesa, porque había entendido el mensaje. En el mundo de Luca siempre había consecuencias. Y ella se había convertido en un objetivo. Volvió a mirar por la ventana, a la ciudad que de repente le parecía menos un joyero y más una jaula. El juego había cambiado. Pensaba que estaba jugando al ajedrez con un hombre de negocios. Había olvidado que se enfrentaba a algo mucho más peligroso. La autopista se extendía hacia el norte como una cinta a través de la gris mañana. Luca se sentó en la parte trasera del Maserati, viendo pasar Connecticut en una borrosa sucesión de árboles desnudos y vallas publicitarias descoloridas. Rocco conducía con su habitual silencio, sin hacer preguntas, sin dar opiniones. Era una de las razones por las que había durado tanto tiempo al servicio de Luca. Enzo llamó mientras pasaban por New Haven. Tenemos movimiento, dijo sin preámbulos. La tarjeta de crédito se ha vuelto a usar.
En Portland, Maine. ¿En qué parte de Portland? En una librería, Harbor Pages, un local pequeño cerca del paseo marítimo. Lucas sintió un nudo en el pecho. A Claire siempre le habían gustado las librerías, las antiguas, donde la gente aún hablaba en voz baja y el aire olía a papel y a posibilidades. Una vez se burló de ella por eso y le sugirió que usara una tableta. Su respuesta se le quedó grabada. Hay cosas que vale la pena tener en las manos. Entonces no lo había entendido. Ahora sí. Sigue rastreando, le dijo a Enzo. Quiero saber cada movimiento. Jefe, hay algo más. La gente de Raymond ha estado haciendo preguntas sobre las cuentas en el extranjero, sobre algunos de nuestros acuerdos en el distrito portuario. ¿Cuánto sabe? Es difícil de decir, pero está investigando. El escándalo ha puesto a la gente nerviosa. Lucas cerró los ojos brevemente. Todo se estaba desmoronando de golpe. Años de cuidadosa construcción, relaciones estratégicas, dinámicas de poder equilibradas, todo ello desestabilizándose porque había pasado una noche tomando la decisión equivocada. Encárgate de Raymond, dijo. Dile que me reuniré con él cuando vuelva. ¿Y si no quiere esperar? Entonces recuérdale por qué la paciencia es valiosa. La implicación era clara. Enzo no dijo nada más, solo cortó la comunicación. Llegaron a Portland cuando la luz de la tarde comenzaba a inclinarse sobre el puerto. La ciudad era más pequeña que Nueva York, más tranquila, el tipo de lugar donde la gente se fija en los desconocidos. Rocco aparcó a una manzana de Harbor Pages y se acercaron a pie. La librería era exactamente como Lucas se la había imaginado. Fachada de ladrillo, letrero desgastado, escaparates con una cuidada selección de libros de tapa dura y arte local. Una campana sonó suavemente cuando empujó la puerta para abrirla. Dentro, una mujer mayor con el pelo plateado levantó la vista desde detrás del mostrador. Sus ojos lo evaluaron rápidamente, con profesionalidad pero con recelo. Estaba claro que él no encajaba allí, con su ropa cara y su aspecto urbano, en una tienda que atendía a lugareños y turistas en busca de autenticidad. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella. Lucas sacó su teléfono y le mostró una foto de Claire. Estuvo aquí hace poco. Dijo a dónde iba. La expresión de la mujer cambió, volviéndose cuidadosamente neutral. No hablo de los clientes. Por favor. La palabra le sonó extraña en la boca. Es importante. Algo en su voz debió de llegarle, porque su rostro se suavizó ligeramente. Compró libros. Buenas noches, Luna, y Mujeres que corren con los lobos. Pagó en efectivo, lo cual era inusual. Preguntó por alquileres cerca de la costa. ¿Dejó algún número? No, pero parecía decidida, como alguien que ha tomado una decisión y no va a dar marcha atrás. Luca asintió lentamente, procesando la información. En algún lugar cercano, Claire había construido una nueva vida, o lo estaba intentando. Sin él, sin su nombre, su dinero o su protección. La campana volvió a sonar. Un agente de policía local entró y saludó con la cabeza al dueño de la librería. Miró a Luca con la mirada experta de un agente de la ley que se encuentra con un forastero. ¿Todo bien, Dorothy?, preguntó. Bien, Tom, solo estoy ayudando a un cliente. Pero la atención de la gente se centró en Luca. ¿Viene de visita desde fuera de la ciudad? Busco a mi familia, respondió Luca con sencillez. ¿Una familia que quiere que la encuentren? La pregunta quedó flotando en el aire, incisiva y significativa. Era una ciudad pequeña, de esas en las que la gente se cuida entre sí. Si Claire hubiera pedido protección, si hubiera advertido a alguien sobre él, este agente lo sabría. Solo quiero asegurarme de que están a salvo, dijo Luca con cautela. La mejor manera de mantener a alguien a salvo es respetar sus decisiones, respondió el agente. No era exactamente una amenaza, pero casi. Luca lo miró a los ojos un momento y luego asintió. Agradezco el consejo. Afuera, Rocco esperaba junto al coche y captó inmediatamente la situación por la expresión de Luca. ¿No ha habido suerte? Está cerca, pero no quiere que la encuentren. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número bloqueado. Sin palabras, solo una imagen.
Una fotografía de Claire de pie en un acantilado con vistas al océano, con el viento azotando su cabello oscuro y su hijo en brazos. Parecía fuerte, libre. Nada que ver con la mujer cansada y preocupada que había visto por última vez. Debajo de la foto apareció una sola línea de texto. Deja de buscarla. Está donde debe estar. Luca miró fijamente el mensaje, con la mandíbula apretada. Alguien la estaba ayudando. Alguien con recursos y capacidad para rastrear sus movimientos. Alguien que sabía comunicarse en su lenguaje de insinuaciones y advertencias. Pensó en la cuidadosa neutralidad del dueño de la librería, en las preguntas incisivas del oficial. Claire no había huido sin más. Había sido guiada, protegida y escondida por personas que sabían cómo permanecer invisibles, tal y como él le había enseñado, hacía tantos años, cuando le había explicado cómo funcionaba su mundo, cómo desaparecer cuando fuera necesario, cómo no confiar en nadie. Ella había aprendido bien esas lecciones, mejor de lo que él había pretendido. ¿Jefe? La voz de Rocco lo sacó de sus pensamientos. Nos dirigimos al norte, dijo Luca. A Rockport. Ella busca aislamiento, un lugar tranquilo. Mientras conducían por la carretera costera, con el océano apareciendo y desapareciendo entre los pinos, Luca sintió el peso de sus decisiones. Había pasado toda su vida construyendo muros, creando distancia, manteniendo el control a través de la separación y el silencio estratégico. Ahora esos mismos muros se habían convertido en una prisión, y la mujer a la que había intentado proteger a través de la distancia había aprendido a protegerse a sí misma, volviéndose inaccesible. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Raymond. Tenemos que hablar, dijo Raymond sin saludar. Estoy ocupado. Desocúpate. Hay gente haciendo preguntas sobre algunos de nuestros acuerdos mutuos. Tu drama doméstico ha atraído una atención que no necesitamos. Yo me encargaré. ¿Cuándo? Porque desde donde yo estoy no te estás encargando de nada. Estás persiguiendo a una mujer que claramente no quiere que la atrapen, mientras que tus socios comerciales se preguntan si aún eres capaz de mantener la discreción. Luca apretó el teléfono con fuerza. No te atrevas a decirme cómo manejar mis asuntos. Entonces ocúpate de ellos, dijo Raymond con frialdad. Tienes hasta el lunes. Después de eso daré por sentado que ya no eres un socio confiable y actuaré en consecuencia. La llamada terminó abruptamente. Rocco miró por el espejo retrovisor. Problemas. Nada nuevo. Pero eso era mentira. Ahora todo era un problema. Su matrimonio, su reputación, sus relaciones comerciales, el delicado equilibrio que había mantenido entre las operaciones legítimas y el trabajo más oscuro que financiaba su verdadero poder. Todo se estaba fracturando. Las grietas se extendían como el hielo que se rompe bajo la presión. Y en algún lugar más adelante, en una ciudad que no conocía, su esposa estaba construyendo una vida en la que él no tenía cabida. Con su hijo. Su hijo. Un niño al que apenas había conocido, apenas había abrazado, apenas había reconocido más allá de la comprensión abstracta de que existía. El océano se extendía ante ellos, vasto e indiferente, mientras se adentraban en un territorio donde su nombre no tenía ningún peso y su poder no significaba nada en absoluto. Por primera vez en años, Luca Moretti sintió lo que significaba estar verdaderamente solo. 7 años antes del imperio y las complicaciones, antes de que el peso de su nombre se convirtiera tanto en armadura como en prisión, Luca Moretti había sido un hombre diferente. No exactamente inocente, pero aún no completamente formado en lo que llegaría a ser. El accidente había sido culpa suya, por conducir demasiado rápido por calles resbaladizas por la lluvia, después de un negocio que había salido mal, con la mente puesta en el dinero y el orgullo en lugar de en la carretera. El impacto había sido repentino y absoluto. El metal chirriaba, el cristal se rompía, su cuerpo se estrellaba contra los cinturones de seguridad mientras el mundo daba vueltas. Cuando todo se detuvo, estaba tumbado sobre el asfalto mojado, con las costillas rotas, la clavícula destrozada, incapaz de mover nada más que los ojos, mientras las sirenas se acercaban. Lo llevaron al Hospital Mount Sinai en mitad de la noche, donde le practicaron una cirugía de urgencia seguida de 3 semanas de recuperación.
Allí fue donde la conoció. Claire Morgan no era como las mujeres con las que Lucas solía relacionarse. No llevaba ropa de diseño ni tenía un encanto cuidadosamente calculado. Llevaba una sencilla bata, el pelo oscuro recogido en un práctico moño, con algunos mechones sueltos cayéndole sobre la frente, mientras le revisaba la vía intravenosa. Olía ligeramente a lavanda y antiséptico, una combinación que no debería haber sido reconfortante, pero que de alguna manera lo era. «Tienes suerte», le dijo la primera noche, con voz tranquila pero firme. «El coche está destrozado, pero tú sigues respirando. Intenta que siga siendo así». Él sonrió a pesar del dolor. «¿Siempre hablas así a los pacientes?» «Solo a los que conducen como idiotas bajo la lluvia». Por primera vez en años, alguien lo había mirado y había visto solo a un hombre. No su nombre, ni sus conexiones, ni el peso que llevaba o el respeto que la gente le mostraba por miedo. Solo a un tonto sangrante y terco que se había lastimado por su propia imprudencia. Durante su recuperación, ella se convirtió en su ancla. Por las noches, cuando el dolor le mantenía despierto, se sentaba con él y le leía en voz alta cualquier libro que hubiera traído. A veces eran revistas médicas, otras veces poesía y, en una ocasión, una novela de suspense que les hizo reír a ambos por los absurdos giros de la trama. Ella le contó que había crecido en Vermont, que había perdido a su madre por un cáncer cuando tenía 15 años, que trabajaba turnos dobles para pagarse la escuela de enfermería. Sus manos eran delicadas cuando le cambiaba las vendas. Su voz era firme cuando le hablaba para ayudarle a superar el peor dolor. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo una vez. «El dolor no rompe a las personas, solo les muestra de qué están hechas». Él nunca lo olvidó. En su último día intentó darle un sobre, dinero en efectivo, su forma habitual de expresar gratitud. Ella lo rechazó con firmeza. «La gratitud no se puede comprar, señor Moretti. Hay cosas que simplemente se sienten». Meses más tarde, cuando se recuperó y volvió a su vida, no podía dejar de pensar en ella, la enfermera de manos delicadas y carácter de acero. La mujer que lo había visto en su momento más débil y no había pestañeado. Se presentó en el hospital con flores y una simple petición: café. Ella dudó, estudiándolo con esos ojos claros que parecían ver más allá de todas las defensas que él había construido. Luego sonrió. «Solo café». Ese café se convirtió en cenas, largos paseos por Central Park, conversaciones que se prolongaban hasta pasada la medianoche. Ella le preguntó por su trabajo y él le contó la verdad, en su mayor parte. Promoción inmobiliaria, negocios legítimos, la complicada danza del comercio neoyorquino. No le había contado el resto. Sobre el legado familiar que era más profundo y oscuro que el papeleo y los permisos. Sobre hombres como su abuelo, que habían construido imperios a base de sangre y lealtad. Sobre el mundo que existía en los espacios entre las leyes. Para la primavera siguiente, ella era Claire Moretti. Se habían casado en una pequeña ceremonia, solo con la familia y los amigos íntimos. Ella llevaba un vestido sencillo y cuando pronunció sus votos, su voz fue firme y segura. «Veo quién eres», le susurró durante su primer baile. «No lo que haces ni lo que posees, solo a ti, no lo olvides». Él prometió que no lo haría, pero las promesas, como tantas otras cosas, tenían la costumbre de desmoronarse bajo presión. Ahora, sentado en un motel de carretera en Rockport, Maine, con la lluvia salpicando las ventanas, Luca revivía esos recuerdos como pruebas en su propio juicio. Casi podía oír su voz, ver su sonrisa, sentir el peso de su mano en la suya. La mujer que una vez lo había curado se había convertido ahora en aquella de quien él necesitaba curarse. Y no se le escapaba la enfermiza ironía. Su teléfono vibró. Un mensaje de Enzo. «Raymond está haciendo movimientos. Mañana se reunirá con la familia Castellano. Se rumorea que se está posicionando para hacerse con el control de tus operaciones portuarias». Lucas se quedó mirando el mensaje, sintiendo la familiar atracción de los negocios, de la estrategia, de la necesidad de mantener el control. Hace un año, incluso hace un mes, esto lo habría consumido. Habría tomado el siguiente avión de vuelta a Nueva York,
listo para defender su territorio con cualquier fuerza necesaria. Pero esta noche, en esta habitación de motel barato, con olor a alfombra vieja y café rancio, nada de eso importaba. Su imperio podía arder, que Raymond se quedara con los puertos, que toda la estructura se derrumbara. ¿De qué servía el poder si no podía proteger a las personas que realmente importaban? Sacó la fotografía que le habían enviado. Claire en el acantilado, con su hijo en brazos, el océano detrás de ellos. Parecía que ese lugar salvaje y hermoso era su hogar, como si hubiera encontrado algo que él nunca había podido darle. Paz. En la mesita de noche había una pequeña botella de whisky que había comprado en una gasolinera. Había pensado en bebérsela, en usarla para difuminar los límites de sus pensamientos, pero la había dejado sin abrir. Algunos dolores había que sentirlos plenamente. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Abrió la puerta con cautela, medio esperando encontrarse con problemas. En cambio, allí estaba un mensajero, joven y nervioso, con un paquete en la mano. «¿Señor Moretti?» Luca asintió. «Esto lo dejaron en recepción para usted». Cogió el paquete. No había remitente, solo su nombre escrito con letras mayúsculas. El mensajero se marchó rápidamente y Luca cerró la puerta, examinando la caja. Dentro había una sola fotografía, diferente de la primera. En ella aparecía Claire de pie en lo que parecía una pequeña clínica, con la luz del sol entrando por las ventanas y dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva en las paredes detrás de ella. Ella sonreía, pero no a la cámara. Era el tipo de sonrisa que provenía de una satisfacción genuina. En el reverso, con su letra, «Una vez dijiste que querías construir algo que importara. Yo lo hice». Luca volvió a dar la vuelta a la foto, estudiando cada detalle. La clínica parecía modesta, pero bien cuidada. Claire parecía sana, fuerte, decidida. Esto no era solo esconderse. Esto era vivir, construyendo, creando algo significativo, mientras él se había centrado en imperios e influencia. Su teléfono sonó. Esta vez no era Enzo, ni Raymond, un número oculto. Respondió sin hablar. «Deja de buscarla». La voz era masculina, tranquila, familiar de una manera que le oprimía el pecho. Michael Reed, el hermano mayor de Claire. «¿Dónde está?», preguntó Luca en voz baja. «A salvo, más de lo que estaba contigo». «Necesito ver a mi hijo». «No tienes derecho, ya no». Luca cerró los ojos y apretó la mandíbula. «Es mi hijo, Michael. Es un niño que se merece algo mejor que un padre que antepone los negocios y las amantes a su familia». Las palabras le golpearon como golpes físicos, golpes verdaderos. «Cometí errores», dijo Luca, y admitirlo fue como sacar un trozo de cristal de una herida. «¿Errores?». La voz de Michael se endureció. «La destruiste. La dejaste sola, llorando en una casa vacía mientras tu hijo gritaba con fiebre. Elegiste el champán y el escándalo por encima de tu familia. Eso no son errores, Luca. Eso es lo que eres. Déjame hablar con ella, por favor». El silencio se prolongó entre ellos. Entonces Michael volvió a hablar, con voz baja y peligrosa. «¿Recuerdas cuando Claire y yo éramos niños, después de que muriera nuestra madre? ¿Sabes quién nos cuidó? Nadie. Sobrevivimos porque aprendimos a protegernos el uno al otro. Y juré que nunca dejaría que nadie le hiciera daño como nos lo hizo la pérdida de nuestra madre. Nunca fue mi intención, pero lo hiciste. Y ahora estoy haciendo lo que debería haber hecho cuando ella me dijo por primera vez que se iba a casar con un hombre como tú. La estoy protegiendo. Un hombre como yo, alguien que vive en las sombras, que resuelve los problemas con amenazas y dinero, que cree que la lealtad y el amor son lo mismo que la posesión y el control». Luca apretó el teléfono con fuerza. «No sabes nada de mi vida. Sé lo suficiente. Y sé que, si sigues buscándola, me aseguraré de que todos los secretos que has enterrado salgan a la luz. Raymond Castellano no es el único que hace preguntas. Tengo copias de todo, Luca. Cuentas en paraísos fiscales, transferencias de dinero, acuerdos con personas cuyos nombres no deberían aparecer en ningún registro oficial. La amenaza era clara.
Michael había hecho sus deberes y se había armado con información que podía destruir no solo el negocio de Luca, sino también su libertad. Me estás chantajeando. Estoy protegiendo a mi hermana. Hay una diferencia. Y mi hijo crecerá sabiendo que su padre eligió su imperio en lugar de su familia. Eso es suficiente legado. La llamada terminó abruptamente. Lucas se quedó inmóvil, con el teléfono aún en la mano, mientras la lluvia seguía golpeando con fuerza contra la ventana. En algún lugar cercano, tal vez a pocos kilómetros de distancia, Claire estaba reconstruyendo su vida. Su hijo estaba creciendo, aprendiendo a sonreír, dando sus primeros pasos. Y Luca estaba siendo borrado de su historia como si nunca hubiera existido. Pero Michael había cometido un error. Había confirmado que estaban cerca, lo suficientemente cerca como para sentir la necesidad de amenazar, de advertir, de proteger, lo que significaba que aún estaban a su alcance. Luca volvió a mirar la fotografía estudiando el fondo de la clínica. La luz sugería que era última hora de la tarde. Los dibujos de los niños mostraban barcos y faros. Se trataba de una comunidad costera, lo suficientemente pequeña como para que una nueva clínica llamara la atención. Sacó su ordenador portátil y comenzó a buscar. Centros médicos en Rockport y pueblos de los alrededores. Nuevas licencias comerciales. Alquileres de propiedades. Siguiendo el rastro digital que la gente siempre dejaba, por mucho que intentara ser cautelosa. Afuera, un todoterreno negro estaba parado en el estacionamiento, observando, esperando. La gente de Michael, vigilándolo, que lo observaran. Luca había pasado su vida navegando por territorios peligrosos, leyendo situaciones, encontrando debilidades en defensas aparentemente impenetrables. Y la mayor debilidad de cualquier protección era la suposición de que las amenazas solo provenían de direcciones obvias. No iba a irrumpir exigiendo sus derechos. No iba a proferir amenazas ni a utilizar sus habituales herramientas de intimidación y control. Iba a hacer algo mucho más peligroso. Iba a convertirse en el hombre que Claire había creído que podía ser, incluso si eso destruía todo lo demás en el proceso. Manhattan brillaba bajo un cielo cargado de nieve. Lucas se encontraba junto a la ventana de la oficina de Raymond Castellano, una suite en esquina en un edificio que técnicamente pertenecía a una sociedad de cartera, pero que todo el mundo sabía que controlaba Raymond. La habitación olía a puros caros y a dinero antiguo, del tipo que había sido blanqueado a través de tantos negocios legítimos que había perdido su mancha original. «Tienes muy mal aspecto», dijo Raymond desde detrás de su escritorio, removiendo un líquido ámbar en una copa de cristal. Lucas se giró lentamente. Todos tenemos nuestros momentos. Raymond tenía unos 50 años, cabello plateado y mirada penetrante, y vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Había construido su imperio a la antigua usanza, con paciencia, violencia estratégica y una negativa absoluta a mostrar debilidad. «Siéntate», dijo, sin que fuera realmente una invitación. Luca permaneció de pie. «He venido a aclarar nuestro acuerdo». «¿Acuerdo?» Raymond sonrió con frialdad. «¿El que te obligaba a mantener la discreción y la estabilidad? Ese acuerdo. Los asuntos personales no afectan a los negocios». «¿No?» Raymond dejó la copa y se recostó en su sillón de cuero. «Tu cara está en todas las noticias. Tu mujer te ha dejado. Tu amante está vendiendo historias a los periodistas. Y estoy oyendo rumores interesantes sobre ciertas irregularidades financieras en algunas de nuestras empresas comunes». La expresión de Luca no cambió, pero su mente se aceleró. Sabrina no solo le estaba chantajeando en privado, estaba pasando información a Raymond, envenenando el pozo, destruyendo su credibilidad desde múltiples frentes. «Sabrina Voss es un problema que se está resolviendo», dijo Luca con cautela. «¿Ah, sí? Porque desde mi punto de vista, es ella la que te está manejando a ti, junto con el hermano de tu esposa, al parecer. Michael Reed ha estado haciendo preguntas muy directas sobre tus operaciones, así que Raymond también sabía lo de Michael.
lo que significaba que había estado investigando más a fondo de lo que Luca había imaginado. No se trataba solo del escándalo. Era una maniobra coordinada para expulsarlo, para quedarse con lo que había construido e incorporarlo al imperio de Raymond. Soy consciente de las complicaciones, dijo Luca. Las estoy abordando. ¿Cómo? ¿Persiguiendo a tu esposa por Maine como un tonto enamorado? Preguntó Raymond con voz dura. Te has convertido en un lastre, Luca, y en nuestro negocio, los lastres se eliminan. La amenaza era ahora explícita. No se trataba de presión empresarial, era peligro físico. Luca miró fijamente a Raymond a los ojos. ¿Crees que soy blando, distraído? Creo que has olvidado lo que importa, la familia, el amor, la redención. Raymond escupió las palabras como si fueran maldiciones. Son debilidades, lujos que no nos podemos permitir. Mi abuelo construyó su imperio sin olvidar a su familia. Tu abuelo era de otra pasta. Mantenía sus mundos separados. Tú los has dejado mezclarse y ahora te estás ahogando en el caos. Luca dio un paso adelante. Los mantuve separados para protegerla. Esa separación es lo que nos destruyó. Entonces deja que siga destruido. Búscate una nueva esposa, ten nuevos hijos, reconstruye tu imagen y céntrate en los negocios. O hazte a un lado y deja que se hagan cargo personas que entienden las prioridades. No voy a apartarme. La sonrisa de Raymond era tenue y peligrosa. Entonces demuestra que sigues siendo capaz. El acuerdo portuario que discutimos. Necesito una confirmación para el viernes y necesito que se resuelva el problema de la documentación. De forma permanente. El problema de la documentación se refería a Sabrina y Michael. Raymond quería silenciarlos, destruir su información y neutralizar las amenazas. Era una prueba, pero también un ultimátum. Ocúpate de esto o te ocuparán a ti. Me encargaré de ello, dijo Luca en voz baja. Asegúrate de hacerlo, porque si no puedes controlar tu propia casa, Luca, alguien más lo hará, y no serán tan comprensivos como yo he sido. Luca salió de la oficina sintiendo el peso de todo lo que se le venía encima. El pasillo estaba vacío y sus pasos resonaban en el suelo de mármol. En el ascensor, su reflejo le devolvía la mirada desde las paredes espejadas. Parecía mayor que sus 32 años, más duro. La dulzura que una vez había mostrado a Claire se había desvanecido tras años de cuidadosa brutalidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Enzo. Sabrina está moviendo dinero. Parece que se está preparando para huir. Así que había intuido el peligro. Una mujer inteligente. Sabía que hombres como Raymond no hacían amenazas en vano y que su utilidad tenía fecha de caducidad. Apareció otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Solo coordenadas. Una ubicación en el norte de Maine. Lucas se quedó mirando los números, reconociendo que se trataba de la zona aproximada donde Claire había utilizado su tarjeta de crédito por última vez. Alguien le estaba dejando un rastro. O bien Michael le estaba poniendo a prueba, o bien era otra persona completamente diferente. Fuera del edificio, Rocco esperaba con el coche, pero Luca no se subió inmediatamente. Se quedó en la acera mientras empezaba a nevar, observando cómo se movía la ciudad a su alrededor. Toda esa gente persiguiendo sus pequeños sueños y luchando por el día a día, ajena a la maquinaria que operaba en los espacios entre sus vidas. Pensó en Claire trabajando en su clínica, ayudando a las personas que lo necesitaban, construyendo algo real, tangible y bueno. Mientras él estaba allí negociando con hombres que resolvían los problemas mediante el miedo y la violencia. Sonó su teléfono, un número desconocido. Sí, respondió. Señor Moretti, una voz femenina, profesional y cuidadosa. Me llamo doctora Eva Moreno. Soy terapeuta especializada en intervención en crisis y asesoramiento familiar. Su esposa me pidió que me pusiera en contacto con usted. A Lucas se le cortó la respiración. Claire, quería que supiera que está dispuesta a hablar, pero solo bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Que venga solo, que no intente controlar ni manipular la situación, y que esté preparado para escuchar cosas que quizá no quiera oír. ¿Dónde? Todavía no puedo decírselo. Primero, necesito saber si va en serio.
Si realmente quiere cambiar, no solo controlar los daños. Luca cerró los ojos, con la nieve derritiéndose en su rostro. ¿Qué quiere que le diga? La verdad. ¿Por qué la está buscando? ¿Se trata de posesión, de orgullo, o se trata de convertirse en alguien de quien su hijo pueda estar orgulloso? La pregunta le dolió más que cualquiera de las amenazas de Raymond, porque le obligaba a enfrentarse a lo que había estado evitando. ¿Qué quería realmente? ¿Recuperar lo que había perdido? ¿Mantener el control sobre su mundo fracturado? ¿O transformarse realmente en alguien digno de la familia que había destruido? No lo sé, dijo finalmente, sintiendo que esa confesión era como una rendición. Creía que lo sabía, pero ya no lo sé. Dr. Moreno se quedó callado un momento. Probablemente sea lo primero sincero que ha dicho en mucho tiempo. ¿Ella me recibirá? Si está dispuesto a hacer el trabajo de verdad, señor Moretti, no tirar dinero al problema ni usar su influencia, examinar realmente quién es usted y en qué se ha convertido. ¿Y si lo hago? Entonces quizá merezca la pena hablar, pero tiene que entender algo. No se trata de que recupere a su familia. Se trata de que decida si es capaz de ser el tipo de hombre que se merece una. La llamada terminó, dejando a Lucas solo bajo la nieve, atrapado entre el mundo que había construido y la vida que había destruido. A sus espaldas estaba el edificio de Raymond, que representaba el poder, el control y la fría lógica de la supervivencia. Por delante le esperaba la incertidumbre, la vulnerabilidad y la aterradora posibilidad del cambio. Por primera vez en su vida, Luca Moretti no sabía qué camino elegir, pero sabía que elegir mal esta vez no solo le costaría su imperio, le costaría su alma. La tormenta llegó desde el Atlántico con la furia de algo bíblico. Las nubes oscuras cubrieron la costa, convirtiendo la tarde en crepúsculo en cuestión de minutos. El viento rugía entre los acantilados, doblando los árboles y haciendo vibrar las ventanas. En la pequeña cabaña donde Claire había construido su nueva vida, las velas parpadeaban mientras los truenos sacudían las paredes. «Michael, el puente», dijo Claire, abrazando a Noah mientras los relámpagos rasgaban el cielo. «¿Sigue siendo transitable?» Michael estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro sombrío. «La carretera está inundada. Nadie podrá entrar ni salir hasta que pase esto». La miró y su voz se suavizó. «Aquí estamos bien. La cabaña ha soportado cosas peores». Pero Claire sentía una inquietud que se le metía en los huesos. Noah estaba inquieto, sintiendo la tensión en el aire, con su carita arrugada y enrojecida. Ella lo mecía suavemente, susurrándole palabras de consuelo que sonaban huecas ante la furia de la tormenta. Las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego se apagaron por completo. La oscuridad se apoderó de la habitación. Michael encendió la linterna que había preparado, cuya luz dorada ahuyentaba las sombras, pero no hacía nada contra el frío que ya se filtraba a través de las paredes. «El generador no funciona. Lo revisaré, pero no te hagas ilusiones». Desapareció bajo la lluvia, dejando a Claire sola con su hijo y el sonido de la tormenta que parecía querer destrozar el mundo. Se sentó en la mecedora, la que había traído de Vermont, rescatada de la casa de su madre. Crujía con cada movimiento, un sonido familiar en un mundo cada vez más desconocido. A través de la ventana vislumbraba el océano, con enormes olas rompiendo contra las rocas con tanta fuerza que lanzaban agua a 15 metros de altura. La cabaña estaba alejada del borde del acantilado, pero esa noche parecía demasiado cerca, demasiado expuesta. El llanto de Noah se intensificó. Le tomó la temperatura, le tocó la frente. Estaba caliente, demasiado caliente. La fiebre que lo había estado afectando de forma intermitente durante semanas estaba volviendo y, por supuesto, estaba sucediendo ahora, en medio de una tormenta, sin electricidad y sin forma de llegar a un hospital. «Shh, cariño», le susurró, meciéndolo suavemente. «Estamos bien. Mamá está aquí». Pero estaba bien. Durante semanas había estado construyendo esta nueva vida, convencida de que era más fuerte por haberse marchado, orgullosa de su independencia. Pero esa noche, con la tormenta arreciando y su hijo ardiendo de fiebre y sin ayuda a la vista,
Se sentía terriblemente sola. Michael regresó, empapado hasta los huesos, sacudiendo la cabeza. El generador se ha estropeado. Estaremos con el de reserva hasta mañana. Noah vuelve a tener fiebre. Michael se acercó y le tocó suavemente la mejilla al bebé. ¿Cuánto tiene? Está subiendo. Tengo Tylenol, pero si sigue subiendo... No necesitó terminar la frase. Ambos sabían lo que podía pasar. Lo mismo que le había pasado a su madre, una infección que se agravó antes de que nadie se diera cuenta de lo grave que era. Otro relámpago iluminó brevemente la ventana y Claire vio algo. Faros. Un vehículo avanzaba lentamente por la carretera costera inundada, moviéndose con una determinación insana en unas condiciones que habían detenido a todos los demás. «Viene alguien», dijo, levantándose rápidamente. Michael se acercó a la ventana en cuestión de segundos, adoptando una postura protectora. Nadie debería conducir con este tiempo. El vehículo se detuvo en el límite de su propiedad. A través de la lluvia y la oscuridad, Claire no podía distinguir los detalles, solo una forma oscura y el sonido de una puerta que se abría y se cerraba. Una figura emergió, avanzando hacia la cabaña con pasos decididos a pesar del viento que intentaba derribarla. Alta, de hombros anchos, con un abrigo oscuro que se agitaba detrás de ella como una capa. El corazón de Claire se detuvo. Incluso a través de la tormenta, incluso después de todos estos meses, ella reconocía esa silueta. La forma en que se movía, seguro de sí mismo incluso en medio del caos. La postura de sus hombros, el paso que decía que había pasado por cosas peores y había sobrevivido. «Es él», susurró. Michael ya estaba en la puerta. «Quédate atrás». «Michael, no». Pero él ya estaba fuera, enfrentándose a Luca bajo la lluvia torrencial, sus figuras apenas visibles a través del aguacero. Claire se pegó a la ventana, con Noah llorando en sus brazos, observando cómo los dos hombres se enfrentaban en la tormenta. No podía oír sus palabras por el viento y la lluvia, pero podía leer su lenguaje corporal. La postura de Michael era agresiva, protectora. La de Luca era más controlada, pero igualmente decidida. Se gritaban el uno al otro, gesticulando con las manos, y por un momento Claire temió que la situación se tornara violenta. Entonces, la cabaña se sacudió. No por un trueno, sino porque algo estructural se dio. Un enorme crujido resonó en la habitación y de repente parte del techo se derrumbó y la madera y los escombros se estrellaron contra la sala principal, exactamente donde ella había estado de pie momentos antes. Claire gritó y tropezó hacia atrás con Noah, golpeándose la espalda contra la pared, mientras el polvo y la lluvia se colaban por el nuevo agujero del techo. Los llantos del bebé se volvieron histéricos, compitiendo con el viento que ahora aullaba a través de la brecha. La puerta se abrió de golpe. Michael apareció primero, con los ojos muy abiertos por el pánico, pero justo detrás de él estaba Luca, ambos empapados y con aspecto salvaje. Su discusión quedó olvidada ante el peligro inmediato. «Tenemos que salir», gritó Michael por encima del ruido. Pero Luca ya se estaba moviendo, no hacia la puerta, sino hacia la guardería. Salió segundos después con la bolsa de emergencia de Noah y una manta, moviéndose con la eficiencia de alguien entrenado para actuar bajo presión. «El coche», dijo, con una voz que se imponía con autoridad en medio del caos. «Ahora». Se oyó otro crujido, más fuerte esta vez, cuando más parte del techo comenzó a ceder. Michael agarró a Claire por el brazo y la empujó hacia la puerta, pero ella se quedó paralizada, aferrada a Noah, abrumada por la repentina violencia de todo lo que se derrumbaba a la vez. Luca apareció frente a ella, sus ojos oscuros se encontraron con los de ella por primera vez en meses. «Claire, confía en mí». Dos palabras, sencillas, imposibles, pero el techo se estaba derrumbando, la tormenta estaba ahora dentro y su hijo gritaba. Así que asintió con la cabeza, y Luca envolvió la manta alrededor de ella y Noah, protegiéndolos con su cuerpo mientras los guiaba a través del caos hacia la puerta. Afuera era aún peor. El viento los golpeaba como una fuerza física. La lluvia era tan espesa que era como ahogarse en el aire. Luca mantuvo un brazo alrededor de Claire y Noah, y con el otro agarró el hombro de Michael,
manteniéndolos juntos mientras luchaban por llegar al Maserati. Rocco tenía las puertas abiertas y el motor en marcha. Se amontonaron en el interior, con el agua entrando a raudales, y en cuanto se cerraron las puertas, el ruido de la tormenta se hizo un poco más soportable, amortiguado por el metal y el cristal. «Conduce», ordenó Luca, y Rocco no dudó, girando con cuidado el coche por la carretera inundada, de vuelta hacia la ciudad. En el espacio reducido, Claire se dio cuenta de todo a la vez. El olor de la colonia de Luca mezclado con la lluvia y algo más oscuro, como humo de cigarro y cuero viejo. El calor sólido de su cuerpo junto al de ella, tan diferente del preocupado revoloteo de Michael. La forma en que el llanto de Noah se había calmado ligeramente, como si incluso él sintiera el cambio de energía. «Al hospital», dijo Michael desde el asiento delantero. «El bebé necesita...» «Lo sé», le interrumpió Luca. «No con dureza, solo con certeza. Hay uno a 20 minutos al sur. He llamado antes. Nos están esperando». Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto que ya había pensado 3 pasos por delante. Ya había hecho los preparativos. Ya había utilizado toda su influencia y sus contactos para asegurarse de que no tuvieran que esperar en la sala de urgencias. Claire quería enfadarse por eso, por la presunción, por aparecer de la nada e introducirse de nuevo en sus vidas. Pero también sostenía a su hijo febril, sentada en un coche que atravesaba una tormenta que casi los mata a todos. Y en ese momento, su competencia le parecía menos un control y más una salvación. «¿Cómo nos has encontrado?», preguntó, con la voz apenas audible por encima de la lluvia que golpeaba el techo. Luca no la miró, con la vista fija en la traicionera carretera. «¿Importa?» «Sí». Seguí cada pista, cada transacción, cada susurro, cada posibilidad. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Y cuando eso no fue suficiente, admití que no sabía lo que estaba haciendo y pedí ayuda. Claire parpadeó sorprendida. Luca Moretti no pedía ayuda. No admitía debilidad ni incertidumbre. Que lo hubiera hecho significaba que algo había cambiado fundamentalmente. «No deberías haber venido», dijo Michael con voz dura. «Lo sé». La respuesta de Luca fue tranquila pero firme. «Pero estoy aquí de todos modos». Condujeron en silencio, mientras la tormenta comenzaba a disiparse lentamente a medida que se adentraban hacia el sur, alejándose de la furia de la costa. La respiración de Noah se había estabilizado, seguía teniendo fiebre, pero no subía. En la tenue luz del interior del coche, Claire estudió el perfil de Luca. Parecía diferente, de alguna manera más viejo, aunque solo habían pasado unos meses. Tenía unas arrugas alrededor de los ojos que antes no tenía, un cansancio en la expresión que iba más allá del agotamiento físico. Siempre se había comportado con absoluta seguridad, pero ahora había algo más. Humildad, tal vez, o el comienzo de ella. Cuando finalmente llegaron al hospital, un pequeño centro regional pero bien equipado, el personal los estaba esperando. Luca había llamado con antelación y fuera lo que había dicho, acordado o pagado, había garantizado una atención inmediata. Una enfermera pediátrica los recibió en la puerta con una silla de ruedas para Claire, aunque ella la rechazó y decidió caminar con Noah en brazos. «¿Señora Moretti?», preguntó la enfermera con delicadeza. Claire abrió la boca para corregirla, para decirle que ya no usaba ese nombre, que volvía a ser Claire Morgan. Pero antes de que pudiera hablar, Luca dijo en voz baja: «Ella es Claire, y nuestro hijo, Noah, tiene fiebre, un problema recurrente, posiblemente una infección». «Nuestro hijo». Las palabras la golpearon con más fuerza que la tormenta. «No mi hijo, no el niño, nuestro hijo». Un reconocimiento de responsabilidad compartida, miedo compartido, esperanza compartida. La enfermera los condujo a una sala de exploración privada. Michael intentó seguirlos, pero la mano de Luca sobre su hombro lo detuvo. «Déjala sola», dijo Luca en voz baja. «Necesita concentrarse en él, no mediar entre nosotros». Michael parecía querer discutir, pero algo en la expresión de Luca, esa nueva humildad o agotamiento, o lo que fuera que había cambiado en él, le hizo asentir a regañadientes.
Estaré en la sala de espera. Si haces algo que la moleste, no lo haré, prometió Luca. Solo estoy aquí para ayudar. En la sala de exploración, Claire se sentó en el borde de la cama, acunando a Noah, mientras la doctora, una mujer amable de unos 50 años, lo examinaba con suave eficiencia. Luca se mantuvo al margen, dándoles espacio pero sin ausentarse, con sus ojos oscuros siguiendo cada movimiento, cada reacción. Infección de oído, anunció la doctora al cabo de unos minutos. Es común en los bebés y se trata fácilmente con antibióticos, pero ha hecho bien en traerlo. Estas cosas pueden agravarse rápidamente. Claire sintió un alivio tan intenso que le temblaban las manos. Solo era una infección de oído. No era meningitis, ni la misteriosa enfermedad que se había llevado a su madre. Solo era algo normal, tratable, manejable. Le recetaré antibióticos y algo para el dolor, continuó el médico. Debería empezar a sentirse mejor en 24 horas. Manténganlo hidratado. Estén atentos a cualquier empeoramiento de los síntomas, pero se pondrá bien. Bien. Una palabra tan simple, pero que sonaba como una bendición. Después de que el médico se marchara con la promesa de enviar a la enfermera con las recetas, Claire finalmente se permitió llorar. No eran sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas de alivio, agotamiento y una emoción abrumadora que no tenía otro lugar a donde ir. Lucas se movió entonces, no hacia ella, sino hacia el lavabo, mojó una toalla de papel y se la llevó. Toma. Ella la tomó, se secó la cara y se sintió tonta por derrumbarse ahora que el peligro había pasado. Gracias. No. Su voz era áspera. No me des las gracias por aparecer después de todo lo que hice para alejarte. Claire lo miró de verdad por primera vez desde que había aparecido en medio de la tormenta. Su ropa cara estaba arruinada, empapada y manchada de lluvia y escombros. Tenía el pelo revuelto, ya no lucía el peinado perfecto que siempre había mantenido. Y sus ojos, ojos oscuros que antes parecían impenetrables, ahora mostraban algo crudo y expuesto. ¿Por qué estás aquí, Luca?, preguntó ella en voz baja. Él permaneció en silencio durante un largo rato. El único sonido era la suave respiración de Noah, que por fin dormía plácidamente en sus brazos. Entonces Luca habló, con una voz apenas superior a un susurro, porque estoy tratando de aprender lo que realmente significa el amor, y porque nuestro hijo se merece un padre que al menos intente estar presente, aunque fracase. Hizo una pausa, moviendo la mandíbula. Y porque al verte aquella noche, al darme cuenta de que te había sido, fue la primera vez que comprendí lo que realmente había perdido. Claire sintió que las lágrimas volvían a brotar. No puedes aparecer así como así y esperar que todo esté bien. Lo sé. Nos destruiste. Elegiste el champán y el escándalo por encima de tu familia. Lo sé. Y yo reconstruí mi vida sin ti. Ahora soy más fuerte. No te necesito. Yo también lo sé. Los ojos de Luca brillaban bajo la intensa luz del hospital. Pero quizá Noah se merece la oportunidad de conocer a su padre. No al hombre que fui, al hombre en el que estoy intentando convertirme. Antes de que Claire pudiera responder, la enfermera regresó con las recetas y las instrucciones de cuidados. El momento se fragmentó, volviendo a ser práctico. Horarios de medicación, citas de seguimiento, información sobre el seguro que Luca gestionó con silenciosa eficiencia. Cuando finalmente salieron de la sala de exploración, Michael estaba paseándose por la sala de espera, con el rostro aliviado al verlos. ¿Está bien? Infección de oído, dijo Claire. Antibióticos y reposo. Michael asintió y luego dirigió su atención a Luca. Ya puedes irte. Nosotros nos encargamos a partir de ahora. Michael, dijo Claire en voz baja, deja que se quede, solo por esta noche. Su hermano la miró con incredulidad. Claire, después de todo lo que ha pasado, solo esta noche, repitió ella con más firmeza. Por la mañana, decidiremos qué hacemos a continuación. Pero ahora mismo estoy agotada. Noah necesita cuidados y no tengo energía para seguir luchando. Si Luca quiere ayudar, déjale. No era perdón, no era reconciliación. Era simplemente
agotamiento mezclado con pragmatismo y con la más mínima semilla de posibilidad de que tal vez, solo tal vez, las personas pudieran cambiar. Michael parecía querer discutir, pero finalmente suspiró. Está bien, pero yo también me quedaré. Y si haces algo, no lo haré, Onam, dijo Luca en voz baja. Te doy mi palabra. Encontraron un pequeño hotel cerca del hospital, nada lujoso pero limpio, cálido y seco. 2 habitaciones, una al lado de la otra. Michael tomó una, insistiendo en dejar la puerta entreabierta. Claire y Noah tomaron la otra, y Luca, después de dudar un momento, se acomodó en el sillón junto a la ventana en lugar de irse por completo. Mientras Claire le cambiaba a Noah la ropa mojada y le administraba su primera dosis de medicina, sintió que Luca la observaba. No de forma intrusiva ni posesiva, solo observando, aprendiendo lo que significaba cuidar de un bebé, algo que nunca había hecho durante el breve tiempo que habían vivido juntos. Se parece a ti, dijo Luca en voz baja. Por los ojos. Claire sonrió a pesar de todo. Tiene tu barbilla obstinada. Que Dios le ayude. Entonces se quedaron en silencio. El único sonido era la suave respiración de Noah. Mientras se dormía, la fiebre ya empezaba a bajar. Afuera, la tormenta finalmente había pasado, dejando un cielo lleno de estrellas visibles a través de los claros entre las nubes. Debería dejarte descansar, dijo Luca, empezando a levantarse. Espera. Claire se sorprendió a sí misma con esa palabra. ¿Puedo preguntarte algo? Él asintió y volvió a sentarse. Aquella noche, en el hotel, ¿alguna vez pensaste en nosotros? Aunque fuera una sola vez. El rostro de Luca se torció con algo que parecía dolor. Cada momento. Y me convencí a mí mismo que no importaba, que podría compensártelo más adelante, que una noche de distancia no lo destruiría todo. La miró directamente. Me equivoqué en todo. Sí, dijo Claire simplemente, te equivocaste. No puedo deshacerlo, no puedo retirar la decisión, ni el daño, ni los meses que pasaste sola. Pero ahora puedo elegir de otra manera, si me dejas. Claire miró a su hijo dormido, ese pequeño ser que era ambos y ninguno de ellos, ajeno al daño que sus padres se habían infligido mutuamente. No sé si puedo volver a aceptarte, dijo con sinceridad. No sé si quiero intentarlo, pero... Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero quizá Noah se merece la oportunidad de conocer a su padre, si realmente quieres cambiar. Lo quiero, dijo Luca, y por primera vez, Claire escuchó algo en su voz que nunca antes había oído. No era certeza, ni confianza, ni control, solo una esperanza desesperada y frágil. No era suficiente, ni mucho menos suficiente para reconstruir lo que se había destruido. Pero quizá era suficiente para empezar. La mañana amaneció pálida y tranquila tras la tormenta, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas del hotel como una pregunta vacilante. Claire se despertó y encontró a Noah durmiendo plácidamente, con la fiebre finalmente bajada, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo constante. Por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. El sillón junto a la ventana estaba vacío. Lucas se había marchado en algún momento de la noche, aunque su abrigo seguía colgado en el respaldo de la silla, lo que sugería que no había ido muy lejos. Claire miró su teléfono. Había varios mensajes de amigos preocupados, alertas de noticias sobre los daños causados por la tormenta y un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. Estoy abajo. Café cuando estés lista. Sin prisas. L. Sonrió a pesar suyo. Sin presión. Como si su presencia no fuera la definición misma de presión, de complicación, de todo aquello de lo que ella había estado tratando de escapar. Pero se vistió de todos modos, acordó con Michael que cuidara de Noah y bajó a la pequeña cafetería del hotel, donde Luca estaba sentado en una mesa de la esquina, con 2 tazas de café esperándole. De alguna manera se había cambiado de ropa y había encontrado algo limpio, aunque sencillo. No era un traje caro, solo unos vaqueros oscuros y un jersey negro que le hacían parecer más humano de lo que ella le había visto en años. Gracias por venir, dijo él cuando ella se sentó.
No le des más importancia de la que tiene, respondió Claire, envolviendo con las manos la taza caliente. Estoy aquí para obtener respuestas, no para reconciliarnos. Lo entiendo. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, con la cafetería casi vacía a esa hora tan temprana. Finalmente, Claire habló. La doctora Moreno me llamó. Me dijo que has estado trabajando con ella. Luca asintió. 2 veces por semana. Sesiones por videoconferencia. Me está ayudando a comprender. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Todo lo que hice mal. Es una lista muy larga. Sí, sin defensas, sin excusas, solo reconocimiento. Claire lo observó mientras tomaba su café. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 6 meses? ¿Por qué no antes de que lo destruyeras todo? Porque no sabía cómo, respondió Luca con sencillez. Creía que podía controlarlo todo, compartimentarlo, mantener mi trabajo separado de mi familia. Creía que la fuerza significaba no mostrar nunca vulnerabilidad. La miró directamente a los ojos. Me equivoqué, y cuando me di cuenta, ya te habías ido. Podrías haber llamado. ¿Y decir qué? ¿Que lo sentía? ¿Que no volvería a pasar? Son solo palabras, Claire. Necesitabas pruebas, no promesas. ¿Y qué ha cambiado? Lucas se quedó callado durante un largo rato, pasando los dedos por el borde de la taza. Todo, nada, ya no lo sé. Levantó la vista, con una mirada en sus ojos oscuros que ella reconoció. Raymond Castellano me dio un ultimátum. Amenazó con quedarse con todo si no me centraba en los negocios, si no me ocupaba de las complicaciones. Es decir, Noah y yo. Es decir, cualquier cosa que me hiciera parecer débil. La voz de Lucas se endureció. Quería que te olvidara, que te sustituyera, que siguiera adelante como si Noah y tú fuerais solo inconvenientes que había que gestionar. Claire sintió un escalofrío. ¿Y qué le respondiste? Le dije que se lo podía quedar todo, el negocio, la reputación, el imperio, porque nada de eso importa si pierdo a las únicas personas que me han hecho sentir humano. Bonitas palabras. No son palabras, son acciones. Lucas sacó su teléfono y lo deslizó por la mesa. En la pantalla había una serie de documentos. Liquidé todo lo que no era esencial. Cuentas en el extranjero, participaciones ocultas, inversiones que requerían compromisos morales. Lo puse todo en una fundación, la Fundación NOAA, para la atención médica infantil. Claire se desplazó por los documentos con el corazón latiéndole con fuerza. No era solo simbólico, era dinero real, un cambio real, un sacrificio real de la estructura de poder que había tardado años en construir. ¿Hiciste esto por mí? Por Noah, por ti, por el hombre en el que estoy tratando de convertirme. Lucas se inclinó hacia adelante. Todavía no soy ese hombre. Sigo aprendiendo, sigo fallando de 1000 maneras. Pero lo estoy intentando, Claire. Todos los días trato de ser alguien de quien nuestro hijo pueda estar orgulloso. Las lágrimas le picaban en los ojos. No se puede comprar el perdón. Lo sé, pero quizá pueda ganarme la oportunidad de intentarlo. Antes de que ella pudiera responder, Michael apareció en su mesa, con expresión tensa. Tenemos un problema. La cabaña. No es segura. Los daños estructurales son demasiado graves. A Claire se le encogió el estómago. ¿Cómo de graves? Inhabitable. No puedes volver allí. Su vida cuidadosamente reconstruida, el santuario que había creado, todo destruido en una noche. Sintió que las paredes se le echaban encima, que la independencia por la que había luchado se desmoronaba como el techo de la cabaña. Quédate en mi casa, se ofreció Michael rápidamente. Tengo sitio. No, le interrumpió Luca en voz baja. Si me lo permites, tengo una propiedad. No está en Nueva York, sino en el norte del estado, cerca del Hudson. Es tranquila, segura, tiene espacio para Noah. Es tuya si la quieres, sin condiciones, sin expectativas. Solo un lugar para reconstruir. Claire lo miró con incredulidad. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque es demasiado, porque parece un control, porque no confías en mí, terminó Luca.
Lo entiendo, pero la propiedad existe, la uses o no, y ahora mismo necesitas un lugar seguro para que Noah se recupere. Déjame darte eso, al menos. Claire miró a Michael, que se encogió de hombros con impotencia. No se le equivoca. Necesitas un lugar estable. Quería rechazarlo por principios. Quería mantener su independencia, demostrar que no necesitaba la ayuda de Luca, ni su dinero, ni sus contactos. Pero también era una madre con un bebé en recuperación y sin hogar al que volver. Temporalmente, dijo finalmente, hasta que encuentre otra solución. Lo que necesites, accedió Luca. Esa tarde condujeron hacia el norte del estado, con Rocco al volante del Maserati, con su habitual eficiencia silenciosa, mientras Luca se sentaba atrás con Claire y Noah. Michael los seguía en su propio coche, reacio a dejar a su hermana sin refuerzos. Cuando llegaron, Dagenham, la propiedad no era lo que Claire esperaba. No era una mansión ni un complejo, sino una granja renovada en 20 acres de bosques y prados. Paredes de piedra, amplias ventanas, un porche envolvente que daba al río en la distancia. Parecía más un refugio que una prisión. Mi abuelo construyó esto, explicó Luca cuando se detuvieron. Antes de todo lo demás, antes del negocio, aquí era donde venía a recordar por qué lo hacía todo. Cenas familiares, veranos con mis padres. Ha estado vacío desde que murió, pero lo he mantenido en buen estado. Claire salió del coche y respiró el aire que olía a pino y agua del río. Noah se movió en sus brazos y abrió los ojos para observar el nuevo entorno con curiosidad infantil. Es precioso, admitió en voz baja. Es tuyo, dijo Luca, todo el tiempo que lo necesites. Por dentro, la casa estaba amueblada de forma sencilla pero cómoda. Una cocina moderna, dormitorios espaciosos, una habitación infantil que parecía recién montada con una cuna y todo lo necesario. Claire se volvió hacia Luca con recelo. ¿Cuándo has hecho esto? Ayer, después de que el doctor Moreno me dijera que quizá estarías dispuesta a hablar. Quería tener opciones preparadas por si acaso. Siempre planeando, siempre elaborando estrategias. Pero por una vez no parecía manipulador. Parecía alguien que intentaba desesperadamente hacer lo correcto y no sabía muy bien cómo. Michael exploró la casa a fondo, comprobando las cerraduras, las ventanas y las líneas de visión, con su instinto protector aún muy agudo. Cuando terminó, apartó a Claire a un lado. No confío en él, dijo sin rodeos, pero este lugar es seguro, y tú necesitas tiempo para decidir los siguientes pasos. Lo sé, pero no bajes la guardia. Los hombres como él no cambian por completo. Solo se vuelven más hábiles para ocultar lo que son. Claire miró por la ventana a Luca, que estaba de pie en el porche con Noah, señalando pájaros en los árboles y hablando en voz baja a un hijo que aún no entendía las palabras, pero que respondía al tono. Quizás, dijo en voz baja, o quizás la gente puede cambiar si tiene una razón para hacerlo. Esa noche, después de que Michael se marchara a regañadientes con la promesa de llamar todos los días, Claire se encontró sola con Luca en la gran casa. Él había preparado la cena, pasta sencilla y ensalada. Nada sofisticado, pero bien hecho. No sabía que sabías cocinar, dijo ella sorprendida. No sabía. El doctor Moreno me sugirió que aprendiera habilidades prácticas. Dijo que me ayudaría a comprender lo que habías estado haciendo sola todos esos meses. Comieron en un cómodo silencio, con Noah dormido en la cuna portátil cerca de ellos. Después de recoger los platos, Luca dudó junto a la puerta. Debería irme, dejarte instalarte. ¿No te quedas? No me atreví a suponerlo. Puedo quedarme en un hotel en la ciudad, estar disponible si necesitas algo. Hay una habitación de invitados, interrumpió Claire. Si quieres estar cerca, por Noah. No era una invitación para volver a su cama, a su vida, a su corazón, pero era un reconocimiento de que él era el padre de Noah, de que su presencia tenía valor, de que tal vez, solo tal vez, había un camino a seguir que no requería una separación completa. Luca asintió lentamente. Gracias. Mientras seguían con la rutina nocturna, Claire sintió que algo cambiaba. No era perdón, todavía no, pero era la posibilidad de perdonar,
como el deshielo primaveral tras un largo invierno. Luca era cuidadoso con Noah, gentil pero inseguro, aprendiendo a cogerlo correctamente, a cambiarle el pañal sin pánico, a calmarlo sin palabras. Al verlo, Claire recordó al hombre que había conocido en ese hospital 7 años atrás, el que estaba destrozado y dispuesto a mostrarse vulnerable. El hombre del que se había enamorado antes de que los muros y la construcción de un imperio lo ocultaran. «Es precioso», susurró Luca, mirando a Noah con una expresión de asombro tan puro que a Claire le dolió el pecho. «Lo es. Gracias». «¿Por qué?» «Por no renunciar a la posibilidad de que yo pudiera formar parte de su vida. Por darme la oportunidad de intentarlo». Claire no respondió. Solo observó cómo Luca colocaba con cuidado a Noah en la cuna, ajustando la manta con unas manos que en otro tiempo habían gobernado imperios, pero que ahora temblaban por el simple miedo de despertar a un bebé dormido. No era la redención. Ni siquiera se acercaba a una resolución. Pero era quizás el comienzo de algo. Y a veces, pensó Claire mientras cerraba los ojos aquella noche en una cama que no era la suya, pero en la que se sentía más segura que en cualquier otro lugar en el que hubiera estado en meses, a veces un comienzo era suficiente. 6 meses pasaron como las páginas de un libro escrito con letra lenta y cuidadosa. La granja se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en un hogar. No era el hogar que Claire había imaginado cuando huyó de Nueva York, pero era algo inesperado y poco a poco, precioso. Luca cumplió su palabra sobre el espacio y los límites. Se quedó en la habitación de invitados, sin pretender nunca más de lo que se le ofrecía. Conducía desde la ciudad 3 veces por semana, a veces 4, y llegaba con comestibles o provisiones o simplemente con la tranquila oferta de su presencia. Aprendió las rutinas de Noah, sus canciones favoritas, la forma particular en que le gustaba que lo mecieran antes de dormir. Y lo que es más importante, aprendió a escuchar. Una tarde a principios de otoño, Claire lo encontró sentado en el porche con Noah en su regazo, ambos contemplando cómo la puesta de sol pintaba el valle del Hudson con tonos ámbar y dorados. El bebé balbuceaba, esos sonidos sin sentido que preceden a las palabras reales, y Luca le respondía con seriedad, como si estuvieran manteniendo una conversación real. «Me está contando cómo le ha ido el día», explicó Luca cuando Claire se unió a ellos. Al parecer, no le gustan los guisantes triturados. Claire sonrió y se sentó en la silla junto a ellos. «Eso lo ha heredado de ti, el paladar exigente, entre otros rasgos desafortunados». Se quedaron en silencio un momento, viendo cómo se desvanecía la luz. Entonces Claire dijo en voz baja, «Eres bueno con él». Luca pareció sorprendido, luego complacido. «Estoy aprendiendo, poco a poco. Se nota». A lo largo de los meses, Claire había visto a Luca transformarse de maneras pequeñas pero significativas. Había continuado la terapia con el Moreno, a veces con sesiones en su habitación que ella podía oír a través de las paredes, con la voz tensa por la emoción que por fin estaba aprendiendo a expresar. Había vendido más de sus cuestionables intereses comerciales, simplificando su vida, eligiendo la ética por encima de los beneficios de una forma que habría sido impensable hace un año. Pero el cambio más significativo era más difícil de cuantificar. Estaba en la forma en que se movía ahora por el mundo, con menos certeza, pero más presencia. La forma en que hacía preguntas en lugar de dar órdenes. La forma en que admitía cuando no sabía algo en lugar de fingir omnisciencia. «La doctora Moreno quiere hacer una sesión conjunta», dijo Luca con cautela. «Con los dos, si estás dispuesta». Claire ya se lo esperaba. «¿Para hablar de qué?» «De todo, el pasado, el presente, si hay alguna posibilidad de futuro». Hizo una pausa. «No te pido que me perdones ni que me aceptes de nuevo. Solo creo que tenemos que hablar de todo, con alguien que nos ayude a hacerlo con honestidad». Ella lo pensó, observando cómo Noah le cogía la mano, con sus diminutos dedos envolviéndolos de ella con total confianza. «De acuerdo, sí, hagámoslo». La sesión tuvo lugar en una fresca tarde de octubre, con la doctora Moreno uniéndose a ellos a través de una videollamada,
su tranquila presencia llenando el salón de la granja. Durante 2 horas hablaron. Hablaron de verdad, con una honestidad que a veces era dolorosa y otras catártica. Luca habló de la presión del legado familiar, de cómo había confundido el poder con la seguridad, el control con el amor. Admitió su miedo a la vulnerabilidad, su terror a que mostrar debilidad lo convirtiera en un blanco en un mundo donde la debilidad era fatal. Claire habló de sentirse invisible, de la soledad de amar a alguien que la mantenía a distancia, del dolor específico de ser abandonada cuando más lo necesitaba. Seguí esperando a que me eligieras, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Cada vez pensaba que ese sería el momento en que se daría cuenta de lo que importaba, pero nunca lo hiciste, no hasta que me fui. Tienes razón, dijo Luca, con voz entrecortada, y no puedo deshacer eso. No puedo borrar las noches que pasaste sola, ni el miedo que sentiste, ni el momento en que te diste cuenta de que tenías que irte para salvarte a ti misma y a Noah. Pero puedo prometerte que ahora lo veo. Te veo. Y ahora te elijo a ti, cada día, aunque tú nunca me elijas a mí. El doctor Moreno les guió a través del dolor, ayudándoles a encontrar palabras para cosas que habían permanecido demasiado tiempo en silencio. Al final, estaban agotados, pero de alguna manera más ligeros, como si nombrar las heridas hubiera iniciado la curación. Ambos estáis haciendo un trabajo importante, dijo el Dr. Moreno al concluir la sesión. Pero Claire, quiero que sepas algo. No le debes ninguna reconciliación. Has reconstruido tu vida. Has encontrado tu fuerza. Que le dejes volver no tiene que ver con lo que él se merece. Tiene que ver con lo que tú quieres. Después de despedirse, Claire y Lucas se quedaron sentados en silencio. Afuera, las hojas otoñales flotaban frente a las ventanas, doradas y rojas contra un cielo que se tornaba invernal. ¿Qué quieres?, preguntó Luca en voz baja. Claire miró a Noah, que jugaba en una manta cerca, y luego a Luca, ese hombre complicado que la había herido profundamente y que estaba tratando desesperadamente de sanar. Quiero volver a confiar en ti, dijo con sinceridad. Quiero que Noah tenga un padre que esté presente, no perfecto, pero presente. Quiero. Se detuvo, sorprendida por lo que estaba a punto de decir. Quiero intentarlo, no para volver a lo que éramos, sino para ver si podemos construir algo nuevo. Los ojos de Luca brillaron. ¿De verdad? Con límites, con honestidad, entendiendo que ya no soy la misma mujer que se casó contigo y que tú no puedes ser el mismo hombre que dejé. No quiero serlo, dijo Luca. Ese hombre estaba vacío. Este hombre, el que está aprendiendo a cambiar pañales y a cocinar la cena y a admitir cuando tiene miedo. Este hombre tiene la oportunidad de ser realmente feliz. Claire extendió la mano para acortar la distancia entre ellos y encontró la de él. No lo atrajo hacia sí, solo lo tocó, reconociendo la posibilidad. Entonces vamos despacio. Veamos qué podemos construir. Ese invierno, asistieron juntos a la primera Navidad de Noah. Luca no había preparado nada extravagante, solo un sencillo árbol en el salón de la granja, adornos que Noah podía coger con seguridad y regalos envueltos en papel que el bebé intentó comer inmediatamente. Michael vino a la cena de Navidad, todavía receloso, pero más suave. Observó a Luca con su sobrino, vio el cuidado y la paciencia genuinos y, finalmente, apartó a Claire a un lado. Es diferente, admitió Michael a regañadientes. Lo está intentando. ¿Es suficiente? Claire sonrió. Aún no lo sé, pero creo que podría serlo. Llegó la primavera y con ella, la primera conversación sobre el futuro. Estaban paseando junto al río, con Noah atado al pecho de Claire en un portabebés, cuando Luca dijo, «Quiero mudarme aquí, de forma permanente». Claire se detuvo. ¿Y tu negocio? Llevo meses haciendo la transición. Enzo puede encargarse de las operaciones diarias. Iré a la ciudad cuando sea necesario, pero mi vida real, quiero que sea aquí, contigo, con Noah, si me aceptas. Es un gran cambio. Ya he hecho grandes cambios. Esto solo es hacerlos permanentes. Claire estudió su rostro, buscando dudas o reservas. Solo encontró certeza.
Aún necesitaríamos habitaciones separadas, dijo con cautela. No estoy preparada para... Lo sé, no te pido eso. Solo te pido formar parte de tu vida cotidiana. Despertarme en la misma casa que mi hijo. Cenar contigo. Estar presente en los momentos cotidianos. Claire sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los momentos cotidianos son lo que más echabas de menos, ¿verdad? Todo lo que perseguí, cada momento importante, cada acuerdo, cada victoria, nada de eso se comparaba con ver a Noah dar sus primeros pasos la semana pasada mientras tú estabas en la clínica. Él había sido el único presente en ese momento tan importante, ya que Claire había tenido que ausentarse por una emergencia. A ella le había partido el corazón perdérselo, pero Luca lo había grabado. Lo había compartido inmediatamente y había comprendido lo que significaba. De acuerdo, dijo ella en voz baja. Múdate. Múdate de verdad. Veamos qué pasa. Lo que pasó fue lento y a veces incómodo, pero al final fue lo correcto. Luca vendió su apartamento en la ciudad y solo conservó una pequeña oficina. Aprendió los ritmos de la vida doméstica, llevar a los niños al colegio, hacer la compra, el caos particular de las comidas de los niños pequeños. Acudían a terapia de pareja una vez al mes, resolviendo los problemas a medida que surgían. La reconstrucción de la confianza no fue lineal. Hubo contratiempos, momentos en los que los viejos patrones amenazaban con resurgir, noches en las que Claire se quedaba despierta preguntándose si estaba cometiendo un error. Pero también había mañanas en las que se despertaba con el sonido de Luca leyendo a Noah en la guardería, su voz grave y suave contando cuentos de hadas. Tardes en las que él preparaba la cena sin que se lo pidieran, ponía la mesa, encendía velas y creaba pequeños momentos de belleza. Tardes en las que él le preguntaba por su trabajo en la clínica ampliada que ella había abierto, con interés genuino, apoyándola sin intentar controlarla. Un año después de la tormenta que los volvió a unir, estaban en el porche de la granja, viendo a Noah gatear por el césped, con pasos aún inseguros, pero cada día más firmes. Está creciendo, dijo Luca, buscando la mano de Claire. Sí, me perdí gran parte de eso, esos primeros meses. Sí, dijo Claire con sinceridad, te los perdiste. ¿Crees que alguna vez me perdonarás por completo? Claire se volvió hacia él. No lo sé, algunas heridas no se curan del todo, pero creo que hemos construido algo nuevo alrededor de las cicatrices, algo más fuerte porque tuvimos que esforzarnos por ello. Luca asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. El anillo de boda, ¿todavía lo tienes? Claire sintió que se le cortaba la respiración. Sí, ¿por qué? Porque me gustaría pedirte que consideraras volver a ponértelo, no como la mujer con la que me casé antes, sino como la mujer que eres ahora, entendiendo que el matrimonio significa compañerismo, presencia, estar ahí todos los días, incluso cuando es difícil. ¿Me estás proponiendo matrimonio? Te propongo que reconozcamos lo que hemos construido, que lo hagamos oficial, que nos elijamos deliberadamente, con pleno conocimiento de nuestra historia y esperanza en nuestro futuro. Claire se quedó en silencio durante un largo rato, observando a Noah descubrir una mariposa en la hierba. Luego dijo, pregúntamelo de nuevo dentro de 6 meses. Luca parpadeó. ¿Qué? Pregúntamelo de nuevo dentro de 6 meses. Quiero verte en todas las estaciones. Quiero saber que esto no es solo un impulso, sino una elección real. Y quiero que tú también estés seguro. Estoy seguro. Entonces 6 meses más no importarán. Lucas sonrió y la atrajo hacia él. Me parece justo. 6 meses. Se quedaron juntos, observando a su hijo jugar, con el río Hudson fluyendo detrás de ellos como una promesa de continuidad. El imperio que Luca había construido había desaparecido, sustituido por algo más pequeño pero infinitamente más valioso. La independencia por la que Claire había luchado seguía ahí, pero ahora era compartida en lugar de aislada. Ninguno de los dos había conseguido lo que quería en un principio, pero habían encontrado algo mejor. Una segunda oportunidad basada en la honestidad, una familia reconstruida a partir de las ruinas
y la comprensión de que, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. 6 meses después, en una fresca mañana de primavera, con flores de manzano flotando en el patio de la granja, Luca Moretti se arrodilló en la hierba donde jugaba su hijo y le pidió a Claire Morgan Cole que se casara con él. De nuevo, por primera vez, de verdad. Y cuando ella dijo que sí, no fue con la certeza esperanzada de la juventud, sino con la sabiduría ganada a pulso de alguien que sabía exactamente lo que estaba eligiendo y por qué. Se casaron en la granja, en una ceremonia íntima, solo con la familia y los amigos más cercanos. Michael entregó a Claire, completando así su bendición. Noah fue el portador de los anillos, caminando tambaleándose por el pasillo improvisado con los anillos atados a la muñeca. Cuando el oficiante le pidió a Luca que pronunciara sus votos, él habló con sencillez. Pasé años construyendo un imperio sobre arena. Pensaba que el poder significaba seguridad, que el control significaba fuerza. Estaba equivocado. Tú me enseñaste que la verdadera fuerza es la vulnerabilidad, que el verdadero poder es elegir el amor incluso cuando da miedo, que el verdadero éxito es despertar junto a alguien que conoce tus peores defectos y te elige de todos modos. No puedo prometerte que no volveré a fallarte, pero puedo prometer que seguiré intentándolo. Cada día, durante el resto de mi vida, te elegiré a ti. Los votos de Claire fueron igualmente sencillos. Huí de ti porque tenía que hacerlo. Volví porque quería hacerlo. No eres el hombre con el que me casé la primera vez. Eres mejor, más humilde, más presente. Y yo tampoco soy la misma mujer. Soy más fuerte, más segura de mi valía, menos dispuesta a conformarme. Juntos, estamos aprendiendo lo que significa ser compañeros, no solo cónyuges. Construir una vida, no solo compartirla. Te elijo a ti, hoy, mañana, para todos los días complicados, hermosos y ordinarios que nos esperan. Mientras se besaban, Noah aplaudió con entusiasmo, y los aplausos dispersos de su pequeño público se mezclaron con el canto de los pájaros y el sonido lejano del río. No era un final de cuento de hadas. Seguiría habiendo días difíciles, desacuerdos, momentos en los que las viejas heridas dolerían. Pero era real, era sincero, se lo habían ganado. Y mientras Luca Moretti estaba de pie con su mujer y su hijo en el hogar que habían construido a partir de las ruinas, comprendió algo que se le había escapado durante 32 años. El mayor poder no estaba en controlar el mundo que te rodeaba. Estaba en tener el valor de dejar que las personas que amabas te cambiaran. Esa noche, cuando los últimos invitados se marcharon y Noah finalmente se durmió después de un día agitado, Claire y Lucas se quedaron en el porche mirando las estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. ¿No te arrepientes de nada?, le preguntó él en voz baja. Miles, respondió ella con sinceridad, pero no por lo de hoy. Él la abrazó y por primera vez en mucho tiempo permanecieron juntos en un cómodo silencio, sin barreras entre ellos, sin secretos, sin distancia. Solo dos personas que habían atravesado el fuego y de alguna manera habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Y por la mañana, cuando Noah se despertó llorando por una pesadilla, ambos padres fueron a consolarlo. Juntos, como harían frente a todo lo demás. Un día normal, hermoso y ganado con esfuerzo, tras otro.